Me dijeron que siguiera adelante, que la gente se va por todo tipo de razones, que tal vez él tenía una segunda vida. Quizás enloqueció. Quizás nunca lo conocí realmente. Pero esas personas nunca vieron cómo me miraba la mañana en que desapareció. Nunca probaron el café que preparaba antes de que me despertara ni olieron la colonia que siempre usaba en días especiales, como los cumpleaños. El mío, específicamente. El 23 de julio de 2007. La última vez que vi a mi esposo. Me besó suavemente, me entregó una caja envuelta que no me dejó abrir todavía y me dijo que tenía que salir a hacer un recado rápido. Me prometió que volvería a tiempo para cenar. Todavía recuerdo cómo la luz se reflejaba en la parte trasera de su camisa cuando atravesó la puerta. Lo vi marcharse sin saber que sería la última vez que lo vería. Pasaron 16 años. Y entonces, este año, en mi cumpleaños, apareció una tarjeta en la puerta de mi casa con 6 palabras escalofriantes. Nunca me fui, mira en el sótano. Si no hubiera abierto ese sobre, quizás seguiría creyendo que se había ido. Ahora, no estoy segura de que se fuera. La mañana comenzó como cualquier otra. Tranquila. Sin pretensiones. El tipo de día que no te avisa de que está a punto de cambiarte la vida. Yo todavía estaba en la cama cuando él se levantó. A Michael siempre le gustaba ser el primero en levantarse. Decía que eso le daba ventaja sobre el mundo. Recuerdo oír el crujir de las tablas del suelo de la cocina, el suave zumbido de la tetera y el tintineo de una taza al posarse sobre la encimera. Sonreí para mis adentros, me estiré bajo las sábanas y pensé en lo afortunada que era por seguir siendo tan querida después de 10 años de matrimonio. Cuando entré en la cocina, ya estaba vestido. Camisa impecable, reloj negro, los mismos zapatos de cuero que solo se ponía para recados rápidos. Me entregó una taza de café, me besó en la frente y me dijo: «Feliz cumpleaños, cariño. Volveré antes de que te des cuenta». Le pregunté a dónde iba, pero solo sonrió y me dijo que no mirara la caja de regalo que había sobre la mesa. «Quiero ver tu cara cuando la abras esta noche». Y luego se fue. Sin grandes despedidas. Sin largas pausas en la puerta. Solo una promesa casual y el sonido de la cerradura al cerrarse detrás de él. Esperé a que volviera como cualquier esposa. Al mediodía, miré mi teléfono. Nada. A las 3, empecé a enfadarme. Él sabía que odiaba las sorpresas que se alargaban demasiado. A las 5, llamé a su móvil. Saltó el buzón de voz. A las 6, abrí la caja. Había un collar con un pequeño medallón y una nota que decía: «Por 1000 cumpleaños más juntos». Fue entonces cuando supe que algo iba mal. Nadie desaparece así a menos que sea su intención. O a menos que alguien le obligue. Llamé a su oficina. No había estado allí en todo el día. Pregunté a sus amigos. Nadie le había visto. A medianoche, estaba dando vueltas por el salón, con el collar aún apretado en la mano, como si pudiera darme alguna respuesta. A la mañana siguiente, denuncié su desaparición. Buscaron en los sitios habituales. No habían utilizado sus tarjetas de crédito. No encontraron su coche. No había indicios de que se tratara de un delito. Solo la puerta abierta de una vida que, de repente, ya no existía. Me dijeron que la gente desaparece todo el tiempo, que a veces, simplemente deciden empezar de nuevo. Asentí educadamente mientras hablaban, pero en el fondo me negaba a creer que Michael me hiciera eso. No estábamos separados. No nos peleábamos. Estábamos planeando un viaje a la costa. Teníamos una reserva para cenar esa noche. Nada tenía sentido. Y así siguió siendo. Hasta que llegó la tarjeta este año. 16 cumpleaños después. Lo primero que me preguntó la policía fue si Michael se había llevado algo. Una bolsa. Una maleta. Su cartera. Recuerdo estar de pie en el salón aquella noche, todavía con la bata de cumpleaños puesta, señalando hacia la encimera de la cocina, donde estaban sus llaves, sin tocar. Su teléfono estaba en la mesa de la entrada, exactamente donde siempre lo dejaba cuando salía un momento. Seguí esperando a que alguien dijera que lo habían encontrado en la calle.
Que se había encontrado con alguien o tenía una emergencia y que entraría por la puerta principal en cualquier momento. Pero en lugar de eso, los agentes comenzaron a recorrer nuestra casa con silenciosa profesionalidad, levantando objetos con guantes y haciendo preguntas que daban a entender que Michael lo había planeado todo. Que quizá quería desaparecer. Que quizá yo no conocía a mi marido tan bien como creía. Pero eso no era cierto. Su taza de café seguía medio llena en el alféizar de la ventana. La había cogido sin pensar y recuerdo lo fría que estaba en mi mano. No estaba caliente como debería haber estado si él hubiera salido hacía solo una hora. Estaba fría, como si llevara mucho tiempo allí sin que nadie la tocara, desde antes de que yo me despertara. Ese pequeño detalle me inquietaba. ¿Se había preparado él mismo esa taza? ¿O había alguien más aquí antes que yo? ¿Y si no se la había preparado él? ¿Por qué había oído los ruidos habituales esa mañana? ¿Por qué todo parecía tan normal, tan orquestado? Cuando abrieron el maletero de su coche, que seguía aparcado en la entrada, estaba vacío. Ni un trozo de papel, ni un pelo. Casi como si lo hubieran limpiado. Pero no él. Michael no era meticuloso. Era atento, pero desordenado. El tipo de hombre que siempre dejaba recibos, guantes y botellas de agua a medio beber. Pero el coche parecía pertenecer a otra persona. Nunca se encontró su cartera. No hubo retiradas de dinero. Ni actividad sospechosa. Simplemente nada. Un vacío donde antes había una vida. Y nadie lo había visto salir. Ni un vecino. Ni el cartero. Ni siquiera la cámara de la gasolinera a una manzana de distancia. Era como si se hubiera evaporado a plena luz del día, dejando atrás solo el aroma de la loción para después de afeitar y el caparazón de una vida que no sabía cómo funcionar sin él. La primera noche, sostuve esa taza de café durante horas, reviviendo la mañana una y otra vez en mi cabeza, preguntándome si se me había escapado algo. Una señal. Un adiós que no sonaba como tal. Les hablé a los policías de la caja de regalo y del collar, y se miraron entre ellos como si hubiera confirmado su teoría. Que él había planeado marcharse. Que ese era su gesto de despedida. Pero yo sabía que no era así. Ese collar no era un adiós. Era una promesa. Y alguien, en algún lugar, no quería que lo recordara. La primera noche sola, no pude dormir en nuestra cama. En lugar de eso, me tumbé en el sofá, acurrucada en un rincón con una de sus camisas de franela pegada a la cara. Todavía olía a él. Una mezcla de madera de cedro, menta y ese ligero aroma terroso que siempre se quedaba impregnado en su piel después de un día de trabajo en el jardín. Me dije a mí misma que solo dormiría allí una noche. Solo hasta que aclaráramos las cosas. Solo hasta que él volviera. Dormí allí durante 6 meses. Todas las tardes, doblaba su camisa con cuidado y la colocaba en el reposabrazos, y todas las noches la desdoblaba y me la ponía como si fuera una armadura. Me quedaba grande, siempre me había quedado grande, pero me hacía sentir protegida como nada más podía hacerlo. La gente no habla del dolor físico que causa la ausencia. De lo ruidosa que puede ser una casa cuando la persona que la llena se queda en silencio. Cada sonido se convierte en una pregunta. Cada sombra, en una posibilidad. Durante semanas, puse la mesa para 2. Cociné sus platos favoritos, con la esperanza de que el olor lo atrajera de alguna manera. Dejé la luz del porche encendida, incluso en verano. Y cada noche, comprobaba 2 veces las cerraduras, no porque tuviera miedo de que entrara alguien, sino porque tenía miedo de que él nunca volviera. La policía dejó de llamar. Los amigos dejaron de visitarme tan a menudo. Cuando venían, lo veía en sus ojos. Esa cautelosa simpatía, la silenciosa lástima. No lo decían en voz alta, pero yo sabía lo que pensaban. No va a volver. Tienes que dejarlo ir. Pero, ¿cómo se olvida a alguien que nunca se despidió? Guardé sus zapatos junto a la puerta principal, sin tocarlos. Volví a doblar la ropa que había usado por última vez, aunque ya estaba doblada. Y cada noche me decía a mí misma que tal vez, solo tal vez, a la mañana siguiente oiría abrir la puerta y lo vería allí, con un café en la mano y disculpándose por el retraso.
con esa sonrisa torcida que me enamoró de él en primer lugar. Los días se alargaban y se volvían borrosos. Al principio me dieron permiso en el trabajo, pero al final tuve que volver. Iba, sonreía cuando era necesario y hacía mi trabajo con eficiencia robótica. Pero en realidad no estaba allí. Una parte de mí seguía sentada en el suelo del salón, mirando la puerta principal. Y su camisa. Bueno, se volvía más frágil con cada lavado. Pero no podía dejar de ponérmela. Porque el día que dejara de oler a él sería el día en que empezaría a olvidarlo. Y olvidarlo era como traicionarlo. Así que me aferré a él de la única manera que podía. En la tela, en el aroma, en el silencio, y en una esperanza que no podía matar. Cuando pasó el tiempo suficiente y el caso se enfrió, las preguntas dejaron de ser sobre dónde había ido y empezaron a ser sobre quién era realmente. Eso es lo que hacen cuando alguien desaparece. Los investigadores, los vecinos, incluso las personas que creías que eran tus amigos. Cambian la historia para que sea más fácil de digerir. Decían cosas como: quizás no podía soportar algo. Los hombres a veces pierden el control. ¿Estás segura de que no tenía otra vida? Y mi favorita. Probablemente se fue por su propia voluntad. Esa frase me perseguía. Porque lo que no entendían era que Michael no era un fugitivo. Era un solucionador. El hombre que se quedaba conmigo cuando tenía ataques de pánico. El hombre que se sentaba junto a su padre moribundo todas las noches durante 3 meses sin falta. Él no huía. Él aguantaba. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando dolía. Así que decir que simplemente se fue, era como escupir sobre todo lo que éramos. Buscaron pistas en nuestras finanzas. No encontraron nada. Indagaron en su pasado. No había secretos. No era perfecto, pero era estable. Era bueno. Y yo lo conocía mejor que nadie. No me abandonó. Se lo llevaron. ¿Por qué o quién? No lo sabía. Pero mi instinto gritaba más fuerte que todos los agentes y todos los expertos. Recuerdo estar de pie frente al detective principal durante nuestra última reunión, con su escritorio cubierto de carpetas que ya no importaban. Suspiró y dijo: mire, a veces las personas desaparecen porque quieren, se sorprendería de cuántas lo hacen. Y yo lo miré a los ojos y le dije: entonces se me habría llevado conmigo. No estaba idealizando. Estaba recordando. Cada nota que Michael dejaba en la nevera. Cada cuídate susurrado con sueño antes de irme a trabajar. Cada pequeña cosa que me decía que yo no era alguien de quien él pudiera alejarse jamás. Y, sin embargo, se había ido. La contradicción me atormentó durante años. Me carcomía la sensación de seguridad. Empecé a cuestionar mi propia memoria. ¿Se me había escapado alguna señal? ¿Había algo que no había visto? ¿Me dio alguna pista y no le hice caso? Pero cada vez que daba vueltas a esas preguntas, llegaba a la misma conclusión. Él no me abandonó. Le pasó algo. Y en algún lugar, enterrado en esta casa o en un recuerdo que aún no había desbloqueado, estaba la verdad. Podía sentirlo. Casi podía saborearlo. Y entonces, 16 años después, llegó. En forma de tarjeta de cumpleaños. Cuando un caso se enfría, nadie lo dice en voz alta. Simplemente dejan de devolver tus llamadas. Dejan de fingir que siguen pistas. Archivan todo en un armario con la etiqueta sin resolver, y pasan al siguiente desastre. Eso es lo que pasó con Michael. Pude sentir el cambio antes de que lo admitieran. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los detectives cambiaron de rostro, y finalmente, las novedades dejaron de llegar por completo. Pero yo no. Me negué a dejar que se convirtiera en una estadística, en un rostro borroso en una pila de informes de personas desaparecidas. No era solo un nombre. Era mi marido. Mi persona. Y no iba a permitir que lo olvidaran. Así que me propuse mantenerlo vivo, al menos en mi memoria. Durante meses imprimí folletos. Los colgué en los tablones de anuncios de las gasolineras y se los entregué a los camioneros en las áreas de descanso. Visité morgues en las que nunca debería haber entrado y describí la curva de su nariz a los forenses que intentaban evitar mi mirada.
escribí cartas a las cadenas de televisión locales, supliqué que me dieran tiempo en antena, me uní a foros llenos de gente como yo, aferrada a la esperanza, a teorías y a fragmentos de historias de desconocidos que de alguna manera podrían estar relacionados. Seguí todos los cabos, por pequeños que fueran. Un hombre de Georgia creyó verlo en una cafetería. Volé hasta allí. Una mujer de Oregón dijo que se parecía a alguien que hacía voluntariado en su iglesia. Conduje por 2 estados solo para sentarme en el último banco y mirar al coro. Ninguno era él. Pero seguí buscando. Porque no buscar era como traicionarlo. Lo peor no eran los callejones sin salida, sino cómo todos a mi alrededor fueron renunciando poco a poco. Mis amigos dejaron de preguntar. Mi hermana me dijo con delicadeza, luego con firmeza y finalmente con ojos agotados, que tenía que empezar a seguir adelante. Que él no querría que viviera así. Pero no lo entendían. No se trataba de no dejarlo ir. Se trataba de saber que algo andaba mal y negarme a fingir lo contrario. Empecé a escribirle todas las noches. Cosas pequeñas. Novedades. Lo que había cenado. El libro que estaba leyendo. Cómo había reorganizado el salón. No sabía si él lo vería alguna vez, pero me mantenía conectada. Me mantenía cuerda. Al final, dejé de esperar que la policía me ayudara. Habían hecho lo que podían. Pero yo no. No podía. No hasta saber la verdad. No hasta tener algo más que una taza de café frío y un regalo de cumpleaños medio envuelto. 16 años pasaron así. Y cada año, el día que desapareció, hacía lo mismo. Encendía la luz del porche. Y esperaba. Al principio, era para él. Una señal. Un faro en la oscuridad. El primer cumpleaños después de su desaparición, no pude celebrarlo. No hice un pastel. No salí. Me sentaba junto a la ventana delantera con la luz encendida, mirando la entrada como si fuera a llenarse de faros en cualquier momento. No fue así. Pero ese pequeño resplandor, esa única bombilla que proyectaba sombras en el porche, se convirtió en un ritual que no podía romper. Me hacía sentir que estaba haciendo algo. Cualquier cosa. Como si alguna vez encontraba el camino a casa, supiera que no lo había olvidado. Con el tiempo, el mundo siguió adelante. Llegaron nuevos vecinos y se fueron. Probablemente pensaban que solo era una costumbre mía dejarla encendida. Nunca se lo expliqué. ¿Cómo le dices a alguien que sigues esperando a alguien que quizá nunca vuelva? Que cada año, en tu cumpleaños, te sientas sola junto a la ventana y finges que estás bien. La luz del porche se convirtió en mi silenciosa rebelión contra el olvido. Contra el dejar ir. Era mi forma de marcar el día. No solo porque él desapareció, sino porque él lo había convertido en algo especial para mí todos los años anteriores. Desayuno en la cama. Un libro nuevo. Una tarjeta escrita a mano. Michael nunca se perdió un cumpleaños. Hasta que lo hizo. Cada año recibía llamadas de amigos. Llamadas educadas. De esas que se llenan de tonos amables y ¿cómo estás?, que no esperan respuestas sinceras. Siempre les daba las gracias. Siempre les decía que estaba bien. Pero nunca les conté que seguía comprando una tarjeta. Que seguía poniendo un plato más en la mesa. Que seguía durmiendo con su camisa y mirando la entrada hasta que me ardían los ojos. 16 cumpleaños pasaron así. El último, sin embargo, fue diferente. Empezó igual. Preparé café. Me senté en silencio. Encendí la luz del porche. Pero entonces, justo antes del mediodía, oí algo en la puerta. No era un golpe. Solo el suave ruido sordo de algo que se colocaba con cuidado sobre el felpudo. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un sobre. Mi nombre escrito con una letra que no había visto en 16 años. No lo cogí enseguida. Me quedé mirándolo desde la puerta, temerosa de que, si lo tocaba, desapareciera como había desaparecido todo lo demás de él. El sobre era grueso. De color crema. Sin sello. Sin dirección. Solo Elaine, con esa letra inconfundible. No era la letra temblorosa de alguien que intentaba copiarla,
Era la suya. Limpia, ligeramente inclinada, con ese pequeño bucle extraño en la E, que siempre hacía sin darse cuenta. Sentí que me temblaban las rodillas. Cuando finalmente lo cogí, me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Cerré la puerta detrás de mí, la cerré con llave por costumbre, y me senté a la mesa de la cocina donde solíamos comer juntos. Durante un momento, no me moví. Solo lo sostuve. Respiraba entrecortadamente y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Entonces la abrí. Dentro había una tarjeta sencilla. Sin adornos. Sin flores. Sin bromas. Solo una tarjeta blanca con 5 palabras escritas a mano con tinta negra. Nunca me fui. Mira en el sótano. Eso era todo. Sin firma. Sin explicación. Solo esas palabras. Las leí una y otra vez, sintiendo cada vez una oleada de algo nuevo. Conmoción, miedo, confusión, algo más oscuro que no podía definir. Se había ido. 16 años sin saber nada de él. Ni una llamada. Ni una sola vez. Nada. ¿Y ahora esto? No sabía qué pensar. ¿Era una broma cruel? ¿Algún engaño elaborado? ¿Alguien había encontrado viejas muestras de su letra y había decidido gastarme una broma en el día más cruel del año? Pero número. Yo conocía esa letra. Y algo dentro de mí, algo antiguo y enterrado, pero que nunca había muerto del todo, me susurraba que era real. Que él lo había enviado. Que, después de todos estos años de silencio, el mensaje que había estado esperando por fin había llegado. Pero entonces pensé en otra cosa. El sótano. No había bajado allí en años. No desde que la tormenta de 2010 lo inundó por la mitad. Después de eso, lo sellé y lo cubrí con cajas. Nunca tuve motivos para bajar allí. Siempre me parecía frío. Demasiado silencioso. Como si algo se hubiera instalado allí después de que él desapareciera, y yo no quisiera perturbarlo. Ahora, sin embargo, no tenía otra opción. Volví a mirar el sobre. Nunca me fui. No vuelvo, ni lo siento. Solo, nunca me fui. Y de repente, ya no solo estaba de duelo. Estaba aterrorizada. Le di la vuelta al sobre una docena de veces, inspeccionando cada centímetro como si estuviera manipulando algo radiactivo. No tenía sello. Ni remitente. Ni siquiera un matasellos. Eso descartaba por completo el servicio postal. Alguien lo había dejado allí. A propósito. En silencio. Mientras yo estaba en casa. Y yo no había oído nada. Solo eso ya me puso los pelos de punta. Vivo en una calle tranquila. Los escalones de la entrada crujen. El timbre suena con solo acercarse. Y sin embargo, no oí nada. Ni un coche. Ni pasos. Solo el suave golpe del papel contra la madera. Me heló la sangre. No por lo que había dentro, sino porque quien lo había dejado sabía exactamente cuándo venir. Sabía que estaría en casa. Sabía que era mi cumpleaños. Y lo peor de todo. Sabía que yo seguía esperando. Seguía encendiendo la luz del porche cada 23 de julio como una viuda congelada en el tiempo. Caminé por la casa aturdida, cerrando todas las puertas de nuevo, aunque ya estaban cerradas. Revisé las ventanas. Corrí las cortinas. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo a que me estuvieran observando, sino porque algo en lo más profundo de mí, algo que había enterrado durante 16 años, comenzaba a despertar. Esa vieja y peligrosa esperanza. La que había trabajado tan duro para silenciar. ¿Podría ser él? Hubo un momento, justo antes de que se pusiera el sol, en el que me senté en el borde del sofá con la tarjeta en la mano y el silencio a mi alrededor cambió. Ya no se sentía vacío. Se sentía tenso. Como si la habitación estuviera escuchando. Susurré su nombre, casi sin querer. Michael. Sonó como una súplica. Como una promesa rota que se filtraba de nuevo en el aire. La tarjeta seguía en mi regazo. Sus palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez. Nunca me fui, mira en el sótano. No había mirado allí en años.
En parte por los daños, en parte porque, después de su desaparición, ese espacio adquirió una extraña pesadez. Como si el aire nunca se hubiera despejado del todo. Solía oír cosas por la noche, crujidos, golpes, ligeros movimientos, pero lo achacaba a las viejas tuberías y a mi imaginación, que intentaba llenar el vacío que él había dejado. Ahora ya no estaba tan segura. Quienquiera que hubiera dejado esta tarjeta no quería ser visto. Y eso significaba que estaba lo suficientemente cerca como para no ser detectado. Lo suficientemente cerca como para conocer mis hábitos. Lo suficientemente cerca como para saber que hoy, precisamente hoy, estaría lo suficientemente vulnerable como para mirar. Dejé el sobre la mesa de la cocina con cuidado, como si pudiera romperse. Y luego me quedé mirando la puerta del sótano. Seguía cerrada. Tan discreta como siempre. Pero en ese momento, parecía viva. No era solo una tarjeta. Era una invitación. O tal vez una advertencia. Y no tenía ni idea de cuál de las dos cosas sería. No necesitaba un experto forense. No necesitaba lupas ni análisis de escritura. Sabía que era suya. La forma en que la R se curvaba ligeramente hacia adentro, el trazo largo al final de la I, y esa peculiar forma de poner el punto sobre la I, un poco hacia la izquierda. Había visto esa letra en tarjetas de cumpleaños, listas de la compra y notas de amor escondidas en los bolsillos de los abrigos. 16 años no podían borrar ese reconocimiento. Era memoria muscular. Estaba grabado en mis huesos. Y eso era lo que lo hacía tan aterrador. Porque Michael no había escrito nada desde el 23 de julio de 2007. O eso creía yo. Sostuve la tarjeta bajo la luz de la cocina, inclinándola para ver cómo la tinta reflejaba el brillo. No era antigua. La tinta no se había desvanecido. La presión de la escritura era fuerte, como si alguien hubiera presionado con intención. Quienquiera que lo hubiera escrito quería que yo creyera que era él. Y lo había conseguido. 1000 preguntas se agolparon en mi mente, demasiado rápido para poder captarlas. Si él había escrito eso, ¿cómo? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Y si no lo había escrito él, ¿quién conocía su letra tan bien? ¿Quién se habría tomado la molestia de imitarla? Esa respuesta me asustaba aún más. Entré en el dormitorio y abrí la vieja caja de recuerdos que guardaba en el fondo del armario. Dentro estaban las tarjetas que me había dado a lo largo de los años. San Valentín. Aniversarios. Notas que me dejaba cuando viajaba por trabajo. Las comparé. Trazo por trazo. Era él. No había duda. Incluso la forma en que subrayaba su nombre una vez, con firmeza, al firmar, era idéntica. Me desplomé en el suelo con la caja abierta en mi regazo y las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. No era solo la letra. Era el regreso de algo que me había convencido a mí misma de que nunca volvería a ver. Una parte de él. Un rastro. Pero si él escribió esto, ¿por qué no entró? ¿Por qué no llamó a la puerta? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué escribir un mensaje críptico y desaparecer? ¿Y por qué? El sótano. No había bajado allí desde antes de los daños causados por la inundación, años atrás. La puerta había permanecido cerrada, en parte por descuido, en parte por superstición. Pero ahora se alzaba imponente, y el mensaje se enredaba en mi mente como una enredadera. No había dicho: ven a buscarme. Ni siquiera había dicho: estoy vivo. Solo 5 palabras. No era un reencuentro. Era una indicación. Esa noche no pude dormir. Me senté en el salón con todas las luces encendidas, la tarjeta apretada en la mano como si fuera un salvavidas. Aún no me atrevía a bajar. Pero sabía que lo haría. Porque, por mucho que me asustara, tenía que seguirla. Él me estaba llevando a algún sitio. Y yo por fin estaba lista para ir. No abrí la puerta esa noche. Quería hacerlo. Incluso me quedé delante de ella a las 3 de la madrugada, descalza, temblando, con la mano en el pomo. Pero no pude. Todavía no.
Algo en esas palabras me pesaba demasiado en el pecho. Nunca me fui. Resonaba una y otra vez como una campana en un túnel, haciendo eco en cada rincón de mi memoria. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una metáfora? ¿Estaba cerca? ¿O había estado de alguna manera aquí? ¿Todo este tiempo? La idea me obsesionaba. Que Michael no hubiera desaparecido en el mundo, sino que se hubiera quedado, lo suficientemente cerca como para observar. Lo suficientemente cerca como para escribir esa tarjeta. Lo suficientemente cerca como para esperar. Pero si estaba aquí, escondido todo este tiempo, entonces no solo había estado llorando la pérdida de alguien que se había ido. Había estado viviendo con un secreto. El sótano siempre me había dado una sensación extraña, incluso antes de que él desapareciera. Era viejo, estaba sin terminar, con paredes de piedra y vigas de madera que crujían cuando la casa se asentaba. Después de la tormenta de 2010, dejé de bajar. Algunas cajas se habían enmohecido y lo cerré sin pensarlo mucho. Se había convertido más en un lugar olvidado que en un trastero. Pero ahora estaba despierto. Vivo en mi mente. Iluminado como una señal de advertencia que no podía ignorar. Por la mañana, había tomado una decisión. Fui a la cocina y volví a mirar la puerta del sótano, todavía cerrada, todavía en silencio. Me vestí, me recogí el pelo y cogí la linterna del cajón donde siempre la guardábamos. Mis dedos dudaron una vez más sobre el pomo. Luego lo giré. Las bisagras chirriaron cuando se abrió la puerta. El aire que me recibió era viciado, más frío de lo que recordaba, con un tinte de humedad y algo más que no lograba identificar. No era podredumbre. No era moho. Solo. Viejo. Como si el tiempo se hubiera acumulado allí abajo y se negara a avanzar. Me quedé en lo alto de las escaleras y encendí la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando los escalones de madera que descendían hacia las sombras. Todos parecían deformados, pero intactos. No me moví. Todavía no. Me quedé allí de pie, respirando entrecortadamente, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas, mirando fijamente el lugar que había evitado durante más de una década. Nunca me fui, mira en el sótano. No era solo una sugerencia. Era una orden. Y por fin estaba listo para obedecer. La última vez que abrí la puerta del sótano fue durante la tormenta del verano de 2010, cuando el agua se filtró desde el suelo como si tuviera rencor contra la casa. Recordaba el olor de entonces. Hormigón húmedo, moho y un ligero aroma metálico. Después de que llegara el cheque del seguro y se repararan los cimientos, nunca volví a bajar. Apilé cajas delante de la puerta. No porque no pudiera abrirla, sino porque no quería. Esa parte de la casa se había convertido en un cementerio de cosas olvidadas. Botes de pintura viejos, adornos navideños que ya no usábamos, una pila de herramientas de Michael que nunca volvió a recoger. Pero ahora la puerta estaba abierta de nuevo y el silencio que había detrás no parecía vacío. Parecía como si alguien estuviera conteniendo la respiración. De esas que esperan a que des el primer paso para poder exhalar. La linterna que tenía en la mano me parecía demasiado pequeña. Su haz temblaba ligeramente mientras me acercaba al umbral. La madera bajo mis pies crujía en señal de protesta. El polvo se había acumulado en los bordes del suelo como un velo. Pensé en todos los años que habían pasado mientras esta puerta permanecía cerrada, cuántas tormentas habían azotado, cuántas fiestas habían llegado y pasado, cuánto silencio se había acumulado detrás de ella. Y ahora yo lo estaba perturbando. Apunté con la linterna hacia la oscuridad. Las escaleras parecían más viejas de lo que recordaba. Se hundían ligeramente en el centro y las telarañas colgaban de las esquinas como cortinas que nunca se habían corrido. Se me cortó la respiración. No solo estaba nervioso. Estaba aterrorizado. Pero había esperado demasiado. Había hecho demasiadas preguntas. Había vivido en demasiadas sombras como para detenerme ahora. Susurré su nombre una vez. Michael. Mi voz era débil, apenas se oía en las escaleras, pero me pareció necesario. Como encender una vela antes de entrar en una capilla.
El tipo de gesto que pide permiso antes de cruzar algo sagrado, o maldito. Di un paso adelante, la vieja madera crujió bajo mis pies. Luego otro. El sonido resonó hacia abajo como una advertencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Allí abajo hacía más frío de lo normal. No solo por la falta de luz solar, sino por algo más profundo, más pesado. Una quietud que se había instalado con demasiada comodidad, como si me estuviera esperando. Me detuve a mitad de las escaleras, agarrándome a la barandilla, sintiendo cada centímetro de vacilación en mi cuerpo. La linterna parpadeó una vez y luego se estabilizó. Respiré hondo y seguí adelante. La puerta llevaba años sin abrirse. Y ahora, con cada paso que daba, no solo estaba entrando en un sótano. Estaba entrando en la parte de mi vida que se me había ocultado. Y lo que fuera que había allí abajo había esperado lo suficiente. Me detuve en el último escalón sin poner un pie en el suelo del sótano. Me quedé allí de pie, con una mano en la barandilla y la otra agarrando la linterna con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. El aire era denso. Inmóvil. Me envolvía como una sábana húmeda, mojada e inmóvil. El suelo de hormigón era irregular, con grietas en algunos lugares y manchas olvidadas hacía mucho tiempo. No podía entender el miedo que sentía. No era solo el miedo a lo que pudiera encontrar, era el miedo a que algo me encontrara a mí. Iluminé el sótano con lentos movimientos. El haz de luz se posó en los bordes de viejos contenedores de almacenamiento, una bicicleta oxidada, cajas de cartón descascarilladas que no había visto en más de una década. Nada parecía fuera de lugar y, sin embargo, todo parecía estar mal. Podía oír el leve zumbido del frigorífico en el piso de arriba, el crujir de la casa al asentarse, el chirrido lejano de algo fuera. Pero aquí abajo era diferente. El silencio no era tranquilo. Era suspendido. Como si el tiempo se hubiera detenido durante 16 años y solo ahora volviera a darse cuenta de mi presencia. Mis ojos seguían volviendo a la esquina más alejada de la habitación, la que estaba cerca de las tuberías expuestas y la pared parcheada que habíamos arreglado después de la inundación. Algo en ella me atraía. No era algo visible. No había ningún movimiento. Ningún objeto que destacara. Pero, aún así, me llamaba. Mi pulso se aceleró. Mi cuerpo quería correr escaleras arriba y cerrar la puerta de un portazo. Pero mis piernas no se movían. Me quedé allí durante 10 minutos, con la linterna apuntando a la nada, con el cerebro gritando por claridad. ¿Era realmente de Michael? ¿Era una trampa? ¿O una confesión? ¿Había estado aquí abajo? ¿Quedaba algo de él aquí? El mensaje de la tarjeta resonó de nuevo en mi cabeza. Nunca me fui. No era poesía. No era dolor. Era una ubicación. Una dirección. Un hecho. Finalmente di un paso desde el último escalón. El sonido de mi pie tocando el suelo fue más fuerte de lo que esperaba, como si la habitación misma hubiera estado conteniendo la respiración. El hormigón estaba frío. El tipo de frío que se te mete en los huesos. Avancé lentamente, barriendo con la linterna de izquierda a derecha, deseando que se posara en algo, cualquier cosa, que le diera sentido a todo aquello. Y entonces me golpeó el olor. Al principio era débil. No lo suficiente como para hacerme vomitar, solo lo justo para revolverme el estómago y agudizar mi mente. Un olor metálico mezclado con algo terroso. Viejo. Podrido. Venía del otro lado de la habitación. Y en ese momento, me di cuenta de que no era mi imaginación. Algo me había estado esperando aquí abajo todo este tiempo. Y yo me estaba acercando. El cambio fue sutil. Un paso adelante y el aire cambió. Más denso. Más acre. Un olor rancio y metálico que inmediatamente me hizo contraer la garganta. Levanté el brazo instintivamente para taparme la nariz, y el haz de luz de la linterna tembló con el movimiento. El olor no era abrumador, pero tenía varias capas, como moho empapado en tela, algo oxidado hacía mucho tiempo, y, debajo, el rastro inconfundible de algo que alguna vez había estado vivo y ahora estaba en descomposición. No era fresco. No era lo suficientemente fuerte como para indicar algo reciente.
pero era suficiente para confirmar lo que había temido desde que abrí esa tarjeta. Ya no estaba entrando en un recuerdo. Estaba entrando en una prueba. El haz de luz de mi linterna se posó sobre una pila de cajas que apenas recordaba haber apilado. Estaban etiquetadas con la letra de Michael. Abrigos de invierno. Libros viejos. Herramientas. Pero la tinta se había desvanecido y las cajas se habían deformado con el tiempo y la humedad. Una en la esquina parecía más nueva. Menos gastada. La tapa no coincidía. Era una de esas cajas genéricas que se compran cuando se acaban las de verdad. De otra marca. De otro color. Eso fue lo primero que no tenía sentido. Yo nunca había comprado esa caja. Nunca la había guardado aquí. Me acerqué, y el olor se hizo más intenso. Se me revolvió el estómago. La tapa de plástico estaba ligeramente torcida. No lo suficiente como para ver el interior, pero sí lo suficiente como para dejar claro que había sido abierta. O manipulada. Me agaché lentamente, con todo mi ser gritándome que no lo tocara. Pero tenía que hacerlo. No había llegado hasta aquí para dar marcha atrás ahora. La tapa crujió cuando la levanté, solo unos centímetros. Salió una bocanada de aire que traía consigo todo el olor. Sentí náuseas, dejé caer la tapa y retrocedí tambaleándome. La linterna cayó al suelo con estrépito y su haz de luz giró violentamente por las paredes antes de quedarse quieto. Me incliné, apoyando las manos en las rodillas, tratando de no vomitar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me ardían los pulmones. Pero cuando finalmente me levanté y recuperé la linterna, la apunté hacia la bañera con manos temblorosas. No la volví a abrir. Todavía no. Pero iluminé la base y vi lo que no había notado antes. Arañazos en el suelo. Pequeños. Como si algo hubiera sido arrastrado por el cemento. No con fuerza, sino deliberadamente. Y justo detrás, algo más oscuro. Una mancha en la pared donde la pintura parecía más nueva. Más fresca. Y entonces lo vi. Una pequeña mancha en el borde de la bañera. Débil. Casi imperceptible. Pero inconfundible. Una huella dactilar. Manchada con lo que parecía sangre seca. Retrocedí lentamente, con el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Lo que estaba a punto de encontrar no era algo que simplemente se había dejado allí. Había sido escondido. Y ahora, 16 años después, me estaba llamando. Al encontrar la huella dactilar en el borde de la papelera, no pude moverme. Sentía las piernas como anclas y el pecho se me oprimía como si el aire del sótano se hubiera espesado. Me quedé mirando la mancha hasta que ya no pude fingir que no estaba allí. Fue entonces cuando me fijé en otra cosa. A pocos metros de la papelera, donde el suelo de hormigón se unía con la pared del fondo, la textura cambiaba. Era sutil, pero ahora que lo miraba, lo veía claramente. Un cuadrado difuso, delineado por finas grietas, donde el cemento era más claro que el resto. Como si alguien hubiera levantado una parte del suelo y luego lo hubiera vuelto a sellar. Me acerqué poco a poco, con la linterna temblando en mi mano. Se me erizaron los pelos de los brazos. Había algo enterrado allí. Lo supe incluso antes de tocarlo. Me arrodillé y puse la mano sobre el cuadrado. Estaba más frío que el resto del suelo. Llevé la mano a la boca y volví a tocarlo. El sonido era sordo, pero lo suficientemente hueco como para confirmar lo que temía. No era solo cemento. Era una cubierta. Y debajo, algo esperaba. Las herramientas seguían en la esquina. Cubiertas de polvo, oxidadas, olvidadas, pero aún allí. Agarré una palanca y volví al cuadrado. Me temblaban las manos mientras la introducía en el estrecho espacio entre la losa y el suelo. Al principio no se movió. Presioné con más fuerza, sintiendo cómo se me formaba sudor en la nuca. Entonces, con un crujido repentino, el borde cedió. La losa se levantó lentamente, con renuencia, gimiendo como un secreto obligado a salir a la superficie. El olor se intensificó, pero no era el olor a podredumbre que esperaba. Era más antiguo, como papel, madera húmeda y tiempo.
Debajo de la losa había una caja de madera. Del tamaño de una maleta pequeña. Sencilla. Sin cerradura. Solo una tapa clavada y las iniciales MD grabadas en la parte superior. La miré, paralizada. Él me dijo que había quemado esa caja. Hace años. Cuando nos casamos, lo encontré mirándola en el garaje, con una expresión indescifrable. Me dijo que era de una parte de su vida que no quería llevar a nuestro futuro. Que la sacaría y la quemaría cuando yo no estuviera en casa. Cuando le pregunté qué había dentro, me besó en la frente y me dijo: solo fantasmas. Pero no la quemó. La enterró. Justo debajo de nuestra casa. Saqué la caja con ambas manos, gruñendo por el peso. Al tirar, rozó el borde de la losa y dejó marcas profundas. La dejé con cuidado en el suelo, a mi lado, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La tapa seguía cerrada, los clavos oxidados pero intactos. Dudé. Porque fuera lo que había dentro, era algo que él no quería que se encontrara. Y ahora, 16 años después, estaba a punto de descubrirlo. La tapa no se abrió fácilmente. Saqué los clavos uno a uno con la parte trasera de la palanca, y cada crujido de madera y metal me hacía estremecer. Casi esperaba que algo saliera arrastrándose, alguna pesadilla que saltara de las sombras de mi pasado. Pero cuando el último clavo cedió, me senté sobre mis talones y miré la caja como si fuera a hablar antes de tocarla. Mis manos se cernían sobre la madera. No estaba seguro de querer saber lo que Michael había escondido allí hacía tantos años. Abrirla tenía algo definitivo, algo irreversible. Hasta ahora, todo había existido en medias verdades y en la niebla. Pero esta caja era real. Física. Exigía una confrontación. Levanté la tapa. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño amarillento, había un pequeño diario encuadernado en cuero, desgastado en los bordes y cerrado con una cinta roja descolorida. Debajo había otras cosas: una foto polaroid de los dos en un lago que apenas recordaba haber visitado, un mechero de plata que nunca había visto antes, un recorte de periódico doblado y una memoria USB sellada en una bolsa de plástico. El olor a papel viejo y moho se desprendía del contenido, mezclado con algo que parecía un recuerdo. O arrepentimiento. Pero fue el diario lo que me llamó la atención. Lo cogí con dedos temblorosos y lo puse sobre mi regazo. La cinta estaba rígida, envejecida. Dudé antes de desatarla, pero necesitaba saberlo. Tiré de la cinta y abrí la primera página. Era su letra. La misma escritura inclinada de la tarjeta de cumpleaños, solo que más joven, más apresurada. La tinta se había corrido un poco por la humedad, pero aún se podía leer. 14 de julio de 2007. Si me pasa algo, Elaine tiene que saber la verdad. Dejé de respirar. Las siguientes entradas estaban fechadas cada día hasta el día en que desapareció. Cada una de ellas narraba momentos que yo recordaba vagamente. Discusiones con un hombre llamado Garrett, preocupaciones porque alguien vigilaba nuestra casa, Michael cada vez más paranoico con el paso de los días. Hablaba de intentar protegerme, de la necesidad de desaparecer antes de que alguien tomara la decisión por él. Y luego, en la última entrada, fechada la mañana del 23 de julio, escribió: vendrán esta noche. No puedo seguir huyendo. Necesito que ella encuentre esto cuando sea el momento adecuado. Solo espero estar lo suficientemente cerca como para verlo. Las lágrimas nublaron mi visión. Las palabras daban vueltas a mi alrededor. No me había abandonado. No había elegido desaparecer. Había enterrado la verdad bajo nuestros pies. Y, de alguna manera, después de todos estos años, había conseguido llevarme de vuelta a ella. Pero el diario no era lo único que me esperaba. Todavía estaba el pendrive. Todavía estaba el recorte de periódico. Todavía había más secretos dentro de esa caja. Y yo estaba empezando a desentrañarlos. Dejé el diario con cuidado a un lado, su peso era de repente más pesado de lo que parecía. Mis dedos temblaban mientras volvía a meter la mano en la caja. Cogí el recorte de periódico y lo desdoblé lentamente. El papel estaba quebradizo, la tinta manchada,
Pero el titular me saltó a la vista como un grito. El empresario local Garrett Fensler vinculado a un escándalo de vigilancia clandestina. El artículo estaba fechado una semana antes de la desaparición de Michael. Se me revolvió el estómago al leer los párrafos. El antiguo jefe de Michael. Un nombre que solo había oído una vez durante nuestro matrimonio, siempre murmurado, nunca explicado. Garrett. Pensaba que solo era un compañero de trabajo. Pero el artículo pintaba un panorama mucho más oscuro. Acusaciones de software de rastreo, vigilancia ilegal, recopilación de datos privados sin consentimiento. Se hablaba de informantes. No se presentaron cargos. El caso se archivó discretamente. Dejé el periódico sobre la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Michael había estado involucrado en algo. Algo peligroso. Y ahora me preguntaba si yo había estado cerca de ello sin saberlo. A continuación, busqué la memoria USB. Estaba sellada en una bolsa de plástico con una sola palabra escrita. Prueba. La miré, sin saber qué hacer. Necesitaba un ordenador portátil. Necesitaba saber qué había en ella. Pero una parte de mí dudaba. Porque lo que fuera que contuviera había sido ocultado por una razón. Dejé la memoria USB junto al diario y volví a la caja. Había un objeto más, algo envuelto en un trozo de tela vieja, escondido en una esquina debajo del mechero. Desenrollé la tela lentamente y descubrí una pequeña llave plateada. Sin etiqueta. Sin marca. Solo una llave con profundos arañazos en un lado, como si alguien hubiera intentado destruirla pero se hubiera detenido a tiempo. La giré entre mis dedos. No parecía pertenecer a nada de nuestra casa. No la reconocí. Pero Michael la había guardado con el resto de sus secretos. Lo que significaba que era importante. Me recosté contra la fría pared y me quedé mirando todo lo que tenía delante. El diario, la foto, la llave, la memoria USB. Me sentí como si estuviera mirando las piezas de un rompecabezas de una vida que solo había vivido a medias. Durante 16 años creí que Michael estaba muerto o se había ido. Pero esta caja contaba una historia diferente. Una en la que él era perseguido. Una en la que se escondía. Una en la que me quería lo suficiente como para arriesgarlo todo y dejar atrás la verdad. La linterna parpadeó. La bombilla emitió un suave zumbido. Me di cuenta de cuánto tiempo llevaba allí abajo. Tenía frío. Las manos entumecidas. Pero mi mente estaba en llamas. Porque esto no era el final. Solo era el principio. Y en algún lugar entre las entradas del diario y las pruebas de ese pendrive, esperaba el resto de la historia de Michael. Así que recogí la caja, cerré la tapa y subí las escaleras con todo lo que creía haber perdido, ahora oculto a plena vista. No dormí en toda la noche. Después de subir la caja del sótano, me senté con las piernas cruzadas en el suelo del salón, con el diario en mi regazo y la memoria USB a mi lado, como si fuera radioactiva. Mis dedos pasaban las páginas lentamente, cada entrada me sumergía más en una historia que creía perdida. Las palabras de Michael no eran frenéticas ni incoherentes, eran calculadas. Controladas. Como si estuviera tratando de adelantarse a algo que se le acercaba. Las últimas páginas eran más finas, los trazos de bolígrafo más marcados en el papel. El tono había cambiado. El Michael que yo conocía, el hombre amable que me traía el café a la cama y siempre se acordaba de decirme, «Te quiero», antes de salir de casa, seguía ahí, pero se escondía tras la urgencia, tras el miedo. La última entrada me dejó helada. 23 de julio de 2007. Si estás leyendo esto, es que no lo he conseguido. Pensaba que tenía más tiempo, pero han actuado más rápido de lo que esperaba. Siento no haber podido decírtelo en persona. Siento haber tenido que irme así. No podía involucrarte en esto. Garrett lo sabe. Los archivos son suficientes para arruinarle. Quizá incluso más. Si encuentra esto, se acabó. Si tú lo encuentras, solo será el principio. Nunca me fui. He estado observando. Me he mantenido cerca, por si acaso. Pero ahora es tu turno. No confíes en nadie.
Ni siquiera en los que te ofrecen ayuda. Ahora también te están vigilando. Lo leí 2 veces. 3 veces. La última frase se resistía a asentarse. Ahora también te están vigilando. Ese fue el momento en que todo cambió. El paso de la tristeza al terror. No era solo una confesión. Era una advertencia. Miré a mi alrededor como si las paredes pudieran retirarse de repente para revelar unos ojos detrás de ellas. Me levanté y caminé lentamente de una habitación a otra, con el diario todavía en la mano. El aire parecía diferente. Más denso. Pensé en los extraños crujidos que había oído por la noche a lo largo de los años, en cómo a veces la luz del porche trasero parpadeaba incluso después de haber cambiado el cableado. La vez que encontré la ventana de mi despacho abierta cuando estaba segura de haberla cerrado con llave. Todo parecía un olvido. O el paso del tiempo. O paranoia. Pero ahora no estaba tan segura. La última entrada no ofrecía ningún cierre. Abría la puerta a una pesadilla aún más profunda. Una en la que Michael nunca se había ido realmente. Una en la que quizá me había estado observando desde las sombras. ¿Protegiéndome? ¿O advirtiéndome? O peor aún. Nunca pudo marcharse. La memoria USB estaba junto al diario, casi zumbando en el silencio. Aún no la había tocado. No estaba preparada. Pero sabía que tendría que hacerlo. Michael me había dejado un mapa. Y en algún lugar entre esas piezas, la verdad estaba esperando. Pero si él tenía razón y seguían vigilándonos. Ya no solo guardaba sus secretos. Yo era parte de ellos. La frase me seguía por toda la casa como una sombra que no se separaba de mí. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando al jardín delantero, convencida por primera vez de que alguien podría estar observándome desde los árboles. No era solo paranoia. Era algo más profundo. Esa vieja sensación primitiva que vibra bajo la piel cuando sabes, sin lógica ni pruebas, que te están persiguiendo. Cerré las persianas y apagué las luces una por una, repentinamente consciente de cada ventana expuesta, cada pestillo sin cerrar. Me parecía ridículo en un momento y completamente necesario al siguiente. Incluso abrí los armarios de la cocina, sin saber muy bien qué buscaba. ¿Cámaras? ¿Micrófonos? Habían pinchado la casa. ¿Era demasiado tarde? El diario seguía apretado contra mi pecho. No podía soltarlo. La letra de Michael latía como un corazón a través de la cubierta. Sus palabras habían abierto algo dentro de mí. Y ahora el silencio de mi casa ya no me parecía tranquilo. Parecía fingido. Fui al dormitorio y miré detrás del espejo. Detrás de los conductos de ventilación. En todos los lugares en los que se me ocurría que alguien podría colocar un dispositivo. Nunca lo había hecho antes. Ni siquiera en los primeros días de su desaparición, cuando el dolor era reciente y las preguntas eran constantes. Pero ahora, armada con su última advertencia, no podía evitarlo. No solo intentaba encontrarlo. Intentaba protegerme a mí misma. Recordé que la tarjeta no tenía sello. Ni rastro. Solo mi nombre escrito con su letra. Alguien se había acercado tanto sin que yo lo oyera. Alguien que quería que encontrara lo que había en el sótano, pero no demasiado pronto. No cuando aún se podía recuperar, solo cuando hubiera pasado el tiempo suficiente para que nadie me creyera. 16 años. Lo justo para que la gente olvidara. Lo justo para enterrarme bajo etiquetas como la esposa que no supo pasar página. Volví a dar vueltas al pendrive entre mis manos, todavía envuelto en su funda de plástico. ¿Y si había algo en él que alguien no quería que se encontrara? ¿Y si abrirlo significaba que me verían? Michael había escrito que nunca se había ido. Que había estado cerca. Que se había quedado para vigilarme. Pero la línea entre la protección y la vigilancia era ahora demasiado delgada para separarlas. No sabía si lo había hecho solo o si había habido otros involucrados. El tipo de personas capaces de borrar a alguien de la existencia y mantener un secreto enterrado durante años sin dejar rastro. Me quedé mirando la memoria. Mi portátil estaba sobre la mesa, con la pantalla apagada y el cable de alimentación colgando como una mecha. Una vez que lo abriera,
No habría vuelta atrás. Estaría eligiendo ver algo que alguien había intentado enterrar para siempre. Pero Michael me había elegido a mí para encontrarlo. Y no iba a dar marcha atrás ahora. No abrí el pendrive de inmediato. No me atrevía a conectarlo a mi propio ordenador portátil, no en mi casa, no bajo ese techo que ahora parecía un escenario bajo observación. En lugar de eso, hice lo que me pareció más responsable. Lo guardé con cuidado en su bolsa de plástico, lo metí en mi bolso junto al diario y me dirigí a la comisaría. Entré alrededor de las 11 de la mañana siguiente, con la esperanza de hablar con alguien que aún recordara el caso. El joven agente de la recepción apenas levantó la vista cuando le di mi nombre. Pedí ver a alguien de personas desaparecidas, le dije que era urgente, que se trataba de un caso sin resolver. Echó un vistazo a mi expediente, parpadeó al ver la fecha y luego me dirigió la mirada que se le reserva a alguien que se cree que necesita otro tipo de ayuda. Esperé 40 minutos hasta que por fin salió alguien. El detective Harrow. No era el investigador original, sino su sustituto. Al principio fue educado. Me sentó en una sala tranquila y me preguntó qué me traía por allí. Le dije que tenía nuevas pruebas. Que había encontrado un diario. Que tenía una memoria USB. Que alguien me había dejado un mensaje relacionado con la desaparición de mi marido. Se reclinó lentamente, con los brazos cruzados, y su expresión cortés se transformó en una que conocía demasiado bien, lástima mezclada con desdén. Abrí el diario, le mostré las entradas, la letra. Las hojeó con desinterés, pasó algunas páginas y dijo: «No hay forma de confirmar que sea suyo, ¿verdad?». Le ofrecí una muestra de mi letra. Le ofrecí mi ADN. Le ofrecí todo lo que se me ocurrió. Cuando dejé el pendrive sobre la mesa, todavía precintado, no lo cogió. Se limitó a mirarlo. «¿Y qué crees que hay en él?», preguntó. «No lo sé», respondí. Pero él lo llamaba prueba. Arqueó una ceja. «Señora, ¿se da cuenta de que este caso lleva cerrado más de una década?». Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Él no huyó. Estaba asustado. Dejó esto para que alguien lo encontrara. Sonrió con esa sonrisa amable y condescendiente que se reserva a los afligidos y a los delirantes. A veces la gente simplemente se va. Y a veces pasamos años buscando respuestas que no queremos afrontar. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Ni siquiera abrió la memoria. Ni siquiera presentó un nuevo informe. Me dijo amablemente que considerara la posibilidad de acudir a terapia. Me pasó un folleto. Me dijo que guardaría el material durante unos días, y que se pondría en contacto conmigo si surgía algo. Pero yo sabía lo que eso significaba. No me creían. Nunca lo habían hecho. Así que recuperé mis pruebas. Y decidí, de una vez por todas, que si nadie más iba a ayudarme a descubrir la verdad, la descubriría yo misma. Cuando llegué a casa desde la comisaría, no entré inmediatamente. Me senté en el coche con el diario abierto en mi regazo, la memoria USB en la mano y mis pensamientos dando vueltas como buitres sobre una verdad que aún no podía nombrar. Las palabras del detective resonaban en mi cabeza, pero las ignoré. Sabía que lo que tenía era importante. Las últimas palabras escritas por Michael no eran solo para mí, sino que en ellas había algo más, algo destinado a perdurar incluso más que mi dolor. Al hojear las páginas, me fijé en algo extraño que había entre dos entradas de la semana anterior a su desaparición. Era un trozo de papel doblado que no pertenecía al diario. Lo habían arrancado de un bloc de notas amarillo y lo habían metido allí como si lo hubieran añadido después. Solo decía: «Si ella no te cree, pregúntale a él. 341 Linden Avenue». Sin nombre. Sin firma. Solo un segundo hilo colgando delante de mí y la misma letra que había llegado a conocer como la palma de mi mano. La dirección no me resultaba familiar. Pero estaba en la ciudad. Al otro lado, hacia los antiguos bloques industriales. Había vivido en la misma casa durante décadas, pero esa calle estaba en un barrio por el que rara vez pasaba. Me quedé mirando la nota durante un buen rato antes de coger las llaves y volver a arrancar el motor.
Algo dentro de mí sabía que Michael había dejado más de un salvavidas. Quizá por si nunca encontraba la caja. Quizá por si alguien la interceptaba antes que yo. Siempre era cauteloso, siempre iba 5 pasos por delante de los demás. Linden Avenue estaba tranquila, con aceras agrietadas y buzones inclinados. El número 341 era una pequeña casa de ladrillo situada entre 2 locales comerciales tapiados. Aparqué al otro lado de la calle y me acerqué a la puerta principal. Mis golpes resonaron con demasiada fuerza. Por un momento pensé que nadie respondería, pero entonces la puerta se abrió con un chirrido y un anciano de postura encorvada y mirada recelosa me miró. Me preguntó si me había perdido. Le dije que estaba buscando a alguien que pudiera conocer a Michael. Le dije mi nombre. Se quedó paralizado. Luego dio un paso atrás. Y sin decir una palabra, me hizo entrar con un gesto. La casa estaba en penumbra. Olía a humo de pipa y papel viejo. No me ofreció té ni agua, ni siquiera me dijo su nombre. Solo señaló el sofá. Me senté. Él también se sentó. Luego abrió un cajón y sacó un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la misma letra que me atormentaba en mis sueños. Me lo entregó sin decir nada. Lo abrí lentamente, con el corazón acelerado. Dentro había una nota. 7 palabras. Él confiaba en mí. Pero tenía razón. El hombre finalmente habló. Nunca quise guardar este secreto. Pero él dijo que algún día vendrías a buscarlo. Su voz temblaba. Dejó más que palabras. El hombre se llamaba Arthur Greaves. Electricista jubilado. Vivía solo desde que su esposa falleció hacía una década. Y, según resultó, había sido mi vecino durante más de 20 años. Solo 4 puertas más abajo. Nos habíamos saludado con la mano, nos habíamos prestado azúcar 1 o 2 veces y habíamos charlado un poco los días de recogida de basura. Pero nunca supe que, 16 años atrás, había estado escondiendo algo para mi marido. Algo que Michael no quería que nadie supiera, especialmente yo. Arthur me llevó a una habitación trasera llena de cajas y libros apilados, como una oficina improvisada congelada en el tiempo. Metió la mano debajo de una tabla suelta del suelo y sacó una pequeña caja de madera. Apreté con fuerza el sobre que tenía en el regazo mientras él lo abría y sacaba un montón de fotografías. Fotos de vigilancia. Borrosas, ampliadas, pero inconfundibles. Michael. Sentado en su coche. Entrando en edificios. Hablando con gente que no reconocí. Todas eran de semanas antes de su desaparición. La mayoría estaban fechadas a primera hora de la mañana o a última hora de la noche. Alguien lo había estado siguiendo. Documentando cada uno de sus movimientos. Arthur me lo explicó lentamente, con pesar en cada palabra. 16 años atrás, Michael acudió a él desesperado. Le dijo que lo estaban vigilando. Que no confiaba en la policía, ni siquiera en su propia familia. Necesitaba a alguien que lo protegiera. Alguien que guardara ciertas cosas por si le pasaba algo. Arthur había sido amigo del difunto padre de Michael. No eran íntimos, pero había suficiente confianza entre ellos como para que Michael creyera que el anciano mantendría su palabra. Y así fue. Hasta ahora. No abrí nada, dijo Arthur. Ni siquiera cuando quise. Ni siquiera cuando pasaron los años y nadie vino. Le pregunté por qué no había acudido a mí. Parecía avergonzado. Pensé que quizá se escondía por alguna razón. Que quizá era mejor que tú no lo supieras. Pero cuando te vi salir con esa caja del sótano la otra noche, me di cuenta de que había llegado el momento. Me había visto. Me había estado observando. No con malicia, sino con atención. Como si él también estuviera esperando una señal. Entre los archivos había un mapa. Marcas. Coordenadas. Nombres rodeados. Uno de ellos era el de Garrett Fensler. Otro era la dirección de un almacén al otro lado de la ciudad. Junto a él había unas notas garabateadas. Puerta negra. Código 7-1-4-9. Me quedé mirando los números. Michael había estado investigando algo real. Algo peligroso. Y ahora,
Poco a poco, estaba saliendo a la luz. Antes de irme, Arthur me puso una última cosa en la mano. Un pequeño espejo roto. De mi propia casa. Me susurró. No es lo que parece. Entonces no lo entendí. No hasta que llegué a casa. Y miré detrás del que todavía colgaba en mi dormitorio. No quería creerlo. Ni siquiera después de todo lo que había leído, oído y descubierto. Pero las palabras de Arthur resonaban en mi cabeza como una alarma que no dejaba de sonar. Entré en mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, con la mirada fija en el gran espejo que había sobre mi cómoda. Llevaba allí años, sin que nadie lo tocara ni le prestara atención, un elemento silencioso de mi rutina diaria. Me había peinado delante de él, había llorado frente a él, había envejecido en su reflejo. Y ahora, lo único en lo que podía pensar era en lo que podría haber estado observándome todo ese tiempo. Alcé los brazos y lo descolgué lentamente de la pared. Pesaba más de lo que recordaba. Cuando lo dejé sobre la mesa y le di la vuelta, se me cortó la respiración. Entre el cristal y el marco de madera había una pequeña lente circular, apenas perceptible a menos que supieras dónde mirar. Una cámara. Vieja, pero no antigua. De las que se pueden esconder en un detector de humo, una lámpara o un reloj. Tenía cables. Una fuente de alimentación. Había estado alimentando algo. Grabando algo. O a alguien. Retrocedí, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Llamé a Arthur. Contestó inmediatamente. Cuando se lo conté, no pareció sorprendido. Sonaba triste. Me dijo que Michael había mencionado medidas de precaución en una de sus reuniones. Que quería vigilar la casa, no solo para detectar cualquier peligro, sino para asegurarse de que yo estuviera a salvo en caso de que él no pudiera estar allí. No me pareció una medida de protección. Me pareció una violación. Arthur dijo que podría haber más. Así que busqué. Armarios. Lámparas. Rejillas de ventilación. Encontré 3 más. Una en la lámpara del salón. Otra detrás de un cuadro en el pasillo. Y otra escondida en una esquina de la ventana del ático. Todas viejas. Todas cubiertas por una fina capa de polvo. Todas desconectadas. Me pregunté cuándo habían sido utilizadas por última vez. Me pregunté quién más tenía acceso a ellas. ¿Michael? ¿O alguien peor? Me senté en el suelo, rodeada de fragmentos de vigilancia. El hombre al que amaba nunca se había ido realmente. Pero en lugar de quedarse, había esparcido migas de pan, observándome a través de las sombras y el silencio. No sabía si sentirme traicionada o agradecida. No sabía si las cámaras me habían mantenido a salvo o simplemente habían convertido mi dolor en un escenario para los ojos de otra persona. Una cosa estaba clara. Ya no se trataba solo de una desaparición. Era una red, una trampa. Michael no era simplemente el objetivo, podría haber sido el cebo. No dormí esa noche. No pude. No después de encontrar 4 cámaras ocultas en las mismas paredes que se suponía que me protegían. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, un bate de béisbol en la mano y la memoria USB aún sin abrir. Observaba el pasillo como si fuera a moverse. Cada ruido me hacía sobresaltar. Y entonces ocurrió algo extraño. Hacia las 3 de la madrugada, me di cuenta de que la puerta trasera no estaba bien cerrada. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido en silencio o no la hubiera cerrado bien. Me acerqué con las manos temblorosas. No había salido de casa desde que volví de casa de Arthur. Sabía que no había tocado esa puerta. La abrí y salí a la oscuridad. El porche estaba vacío. No se oía nada más que el viento y el suave zumbido de las farolas. Pero cuando miré hacia abajo, lo vi. Una huella. Húmeda. Recién hecha. Imprimida en los escalones de madera. No era mía. Ni de Arthur. Alguien había estado allí. Recientemente. Alguien que sabía moverse en silencio por la casa. El peso en mi pecho se hizo más intenso. Michael me había advertido. Y ahora, poco a poco, sus advertencias se estaban haciendo realidad. Cuando volví a entrar, cerré todas las puertas y ventanas con llave.
Luego subí las escaleras. Necesitaba volver a ver el ático. Subí lentamente, cada crujido de las escaleras más fuerte que el anterior. Cuando abrí la puerta del ático, no esperaba encontrar nada nuevo. Pero en un rincón, junto a la cámara que ya había descubierto, había algo que no había visto antes. Una taza de café. Una que no había usado en años. Una que había tirado. Estaba limpia. Colocada sobre una pequeña caja de madera, como si alguien hubiera pasado tiempo allí arriba. Junto a ella, doblado con cuidado, estaba uno de los viejos jerseys de Michael. El azul marino que siempre le robaba en las mañanas frías. No lo había visto en una década. Entonces lo supe. Había estado allí. No solo una vez. No solo recientemente. Había estado viviendo en los rincones de esta casa. Moviéndose cuando yo no miraba. Cuidando de mí o escondiéndose de alguien, o ambas cosas. Me sentí enferma y agradecida al mismo tiempo. No sabía qué sentir. Me senté en el suelo del ático y dejé que mis dedos rozaran la tela de ese jersey. Todavía olía ligeramente a él. A cedro y jabón y a una vida que terminó demasiado pronto. Y mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no podía dejar de hacerme la pregunta que me había atormentado durante 16 años. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca vino a buscarme? El silencio no me dio ninguna respuesta. La respuesta llegó con la comprensión de que esta casa nunca había estado vacía. Michael nunca se había ido realmente. Nunca estuve sola de verdad. Después del ático, no bajé inmediatamente. Me quedé allí, en el suelo, respirando el aire que ahora me recordaba a él. Tenía miedo de salir de la habitación, miedo de que, en cuanto lo hiciera, me perdiera algo. Seguí mirando fijamente ese jersey como si fuera a moverse. Como si él fuera a salir de detrás de la pared y finalmente hablar. Cada rincón parecía estar vivo. Cada sombra parecía un recuerdo que intentaba manifestarse. Entonces me di cuenta de algo más. El suelo debajo de mí tenía una ligera inclinación. Apenas perceptible a menos que te quedaras quieto el tiempo suficiente. No era el suelo en sí. Era el aire debajo de él. Más cálido. Como si alguien hubiera estado allí recientemente. O tal vez todavía estuviera. Me incliné hacia adelante y apoyé la mano en el suelo. El calor era innegable. Alguien había estado allí. Recientemente. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, arrastrándome hacia el borde del ático, donde las vigas se curvaban hacia abajo. Había un panel en el suelo al que nunca había prestado atención. Parecía parte de la construcción, pero los bordes tenían marcas de dedos, más sucias que las tablas circundantes. Lo presioné y se levantó ligeramente. Lo suficiente para que pudiera vislumbrar un pequeño espacio oculto debajo del suelo. Un hueco. No hacía más de medio metro de alto, pero era lo suficientemente grande como para que alguien se escondiera. O durmiera. No lo abrí más. No pude. Mis manos se paralizaron. La verdad que había ido calando poco a poco ahora se derrumbaba como un torrente. Él había estado aquí. No solo una o dos veces. Michael había estado viviendo bajo el mismo techo que yo. Me había visto llorar, cocinar, sufrir, quizá incluso dormir, sin que yo lo supiera. Sin que lo detectara. ¿Pero por qué? Entonces lo oí. Un crujido. No detrás de mí, sino debajo. Un crujido suave y deliberado de madera moviéndose bajo el peso. No era la casa asentándose. Algo se movía. Me levanté tan rápido que casi se me cae la linterna. Retrocedí alejándome del panel, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Escuché. Silencio. Luego, una leve exhalación. Un sonido tan humano, tan real, que casi grité su nombre. Pero no lo hice. Porque algo en lo más profundo de mi ser me susurró. No lo hagas. Salí del ático, cerré la puerta con cuidado y la cerré con llave. Bajé las escaleras con la espalda pegada a la pared, sin apartar la mirada de las sombras de arriba. Cuando llegué al salón, no me senté. No lloré.
Simplemente me quedé mirando la última foto que nos habíamos hecho juntos. La que estaba sobre la repisa de la chimenea. Por fin entendí la mirada que tenía en los ojos aquel día. No era amor ni paz. Era miedo. Y ahora también era mío. Porque no solo creía que había estado allí. Sabía que todavía estaba allí. Tampoco dormí la noche siguiente. ¿Cómo podría? Cada crujido de la casa sonaba ahora como una respiración. Cada sombra en el pasillo parecía una silueta congelada en retirada. Me senté en el sofá, con el diario a mi lado, el jersey doblado en mi regazo y la memoria USB intacta. Mis ojos se movían rápidamente de las paredes a las ventanas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que sentía. Al amanecer, finalmente me levanté y caminé hacia el pasillo. Fue entonces cuando lo vi. Algo que nunca había notado antes. Algo que siempre había estado allí, pero que nunca había significado nada hasta ahora. Era una foto. Una que había enmarcado años atrás. Michael y yo en nuestro segundo aniversario. Estábamos parados frente a un faro. Había visto la foto miles de veces. Le había sonreído. Había llorado ante ella. Pero nunca había mirado realmente el marco. No era uno que yo hubiera comprado. Ni siquiera recuerdo de dónde venía. Lo quité de la pared y le di la vuelta. Allí, grabadas toscamente en la madera del reverso, había 7 palabras. Nunca me fui. Pero ahora debo hacerlo. Parpadeé. Mis dedos trazaron las letras. Estaban talladas de forma tosca, como si alguien hubiera utilizado una llave o el borde de una moneda. No eran profundas. No estaban pensadas para durar para siempre. Pero estaban destinadas a mí. Eso estaba claro. Volví a dar la vuelta a la foto. Sus ojos estaban fijos en los míos, congelados en el tiempo. Una parte de mí quería gritar. Otra parte quería reír. ¿Cuánto tiempo llevaba allí ese mensaje? ¿Cuántas veces había limpiado el polvo de ese marco, lo había colgado, vuelto a colgar y ajustado en la pared sin darme cuenta de que la respuesta a todas mis preguntas estaba a la vista? Él nunca se había ido antes. Ahora tenía que hacerlo. ¿Era una despedida? ¿Una advertencia? ¿O una promesa? ¿Me estaba mirando en ese momento, mientras lo sostenía en mis manos? ¿Me había visto encontrarlo? Me giré lentamente, escudriñando el pasillo. La casa estaba en silencio. Quieta. Demasiado quieta. Pero esta vez no parecía una ausencia. Parecía una liberación. Como si alguien que hubiera estado conteniendo la respiración durante 16 años hubiera exhalado por fin. Volví al salón y conecté la memoria USB. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no tenía miedo. Estaba preparada. Ahora sabía la verdad. Michael me había querido lo suficiente como para desaparecer. Pero también había dejado pistas. La última había estado allí todo el tiempo. No estaba escondida ni enterrada. Solo esperaba a que yo estuviera preparada para encontrarla. Abrí la memoria USB al amanecer. Miré los archivos uno por uno. Grabaciones de audio. Mapas. Correos electrónicos. Vídeos. Muchos vídeos. Imágenes de vigilancia del interior de la casa. No solo de mí, sino también de Michael. Moviéndose entre las sombras. Arreglando el cableado. Cambiando bombillas mientras yo estaba en el trabajo. Limpiando el espejo. Sentado en el ático, escribiendo en su diario. Observándome desde la distancia, siempre fuera de mi alcance. Al principio, me quedé paralizada. Luego me derrumbé. Él había estado aquí. Todo el tiempo. 16 años llorando la pérdida de un fantasma que nunca se había ido del todo. Pero el último vídeo me destrozó. Era un mensaje. No estaba escrito. No estaba garabateado en un diario. Era él. Michael, grabándose desde lo que parecía el hueco bajo el suelo del sótano. Parecía más mayor. Cansado. Con los ojos ensombrecidos por el miedo. Pero ardientes de amor. Hablaba en voz baja, como si yo estuviera en la habitación. Si estás viendo esto, significa que me he ido.
Esta vez de verdad. No solo estoy escondido. No solo estoy esperando. Me quedé todo el tiempo que pude. Pero ahora están cerca. Más cerca que nunca. Tenía que mantenerte a salvo. Por eso escondí las pruebas. Por eso me mantuve fuera de tu alcance. Sé que tienes preguntas. Siento no poder responderlas cara a cara. Pero te mereces una vida que no esté encadenada a mi guerra. Hizo una pausa y luego dijo: no vuelvas al sótano. Pase lo que pase. Si has encontrado el diario, la caja, las imágenes, ya sabes lo suficiente. Ese lugar ya no es seguro. Y si me he ido, significa que me he quedado demasiado tiempo. Terminó el vídeo con 3 palabras. Te quiero. Entonces, la pantalla se quedó en negro. Me quedé mirando la pared durante lo que me parecieron horas. No podía moverme. No podía respirar. La casa estaba en silencio otra vez. Pero aún podía sentirlo. En las esquinas. En el calor. En el silencio. Borré las imágenes. Quemé el diario. Enterré la caja en lo profundo del bosque. Dejé las cámaras en la puerta de la comisaría sin ninguna nota. Sin explicación. Solo una palabra garabateada en un trozo de papel. Prueba. Nunca he vuelto a ese sótano. No porque tenga miedo a los fantasmas, sino porque ahora entiendo la verdad. Algunas cosas se ocultan por una razón. Algunas despedidas no son sencillas. Él me protegió hasta el último momento. Ahora es mi responsabilidad proteger su verdad. La gente siempre dice que el tiempo lo cura todo. Que el dolor se atenúa, los recuerdos se desvanecen, y con el tiempo, las preguntas dejan de atormentarte. Pero eso no es cierto. No cuando hay amor de por medio. No cuando la persona que has perdido nunca se ha ido del todo. Michael desapareció en un día que se suponía que iba a estar lleno de celebración, y durante 16 años, llevé ese día como una cicatriz cosida a cada cumpleaños que vino después. Apagaba las velas deseando ver un fantasma. Dejaba la luz del porche encendida para alguien que ya se había deslizado entre las sombras. Y lloraba por un hombre que nunca dejó de intentar protegerme, aunque eso significara convertirse en el misterio al que todos los demás habían renunciado. Lo que descubrí no era solo un secreto. Era una segunda vida. Una guerra silenciosa. Un hombre que dejó pistas no porque quisiera desaparecer, sino porque sabía que la verdad acabaría por encontrarme y que yo sería lo suficientemente fuerte como para soportarla. Michael no se marchó porque dejara de quererme. Se marchó porque me quería. Cada página del diario, cada cámara oculta, cada pista susurrada era su forma de decirme: estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y cuando encontré ese último mensaje grabado en la parte trasera de un marco que había tocado cientos de veces, me di cuenta de que no estaba esperando a que lo rescataran. Estaba esperando a que yo entendiera por qué tuvo que desaparecer. No he vuelto al sótano. No pienso hacerlo. No lo necesito. Porque las respuestas que necesitaba no estaban enterradas bajo el suelo. Estaban enterradas en mí. En mi negativa a dejar de buscar. En el dolor que se negaba a convertirse en amargura. En los momentos en que seguía hablando con él, incluso cuando el mundo lo calificaba de locura. El amor no se detuvo en la puerta aquel día de 2007. Solo encontró una nueva forma de sobrevivir. Así que, si estás escuchando esto y has perdido a alguien, ya sea por el tiempo, el silencio o un misterio que nadie cree, no dejes que nadie te diga cómo llorar tu pérdida. A veces, el cierre no llega en línea recta. A veces llega en pedazos. En manos temblorosas que sostienen viejos suéteres. En memorias USB. En grabados detrás de marcos de fotos. Y a veces, en saber que, aunque se hayan ido, no se fueron sin dejar algo atrás. Esta es mi historia. Puede parecer difícil de creer, pero cada parte es cierta porque la he vivido. Si algún día recibes una carta sin sello ni nombre, solo con tu propia letra mirándote, no tengas miedo. Podría ser un mensaje, una advertencia o un amor que no te deja marchar. Gracias por escuchar. Y, por favor, mantén la puerta del sótano cerrada.